En esta unidad aprenderemos a trabajar con una nueva técnica, el pastel. Podremos ver cómo el pastel aporta espontaneidad, color, frescura y luminosidad a nuestros dibujos. También permite combinar al mismo tiempo el dibujo y la pintura. Además del pastel, en unidades posteriores descubriremos técnicas muy agradecidas como los rotuladores, los acrílicos o el wash, entre otros. Estoy seguro de que poco a poco iremos descubriendo estas nuevas posibilidades de expresión. El pastel se diferencia del óleo y de la mayoría de las técnicas pictóricas por su inmediata respuesta sobre el papel y por no depender de un proceso de secado. No necesita secado, ya que consiste en un pigmento puro comprimido en barras. Este pigmento lo aplicamos al soporte sin el uso de aglutinantes líquidos, como podrían ser el aceite de linaza en el caso de la pintura al óleo o la goma arábica para la acuarela. Primero comprobemos los materiales. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Barras de pintura al pastel. Papel que actuará como soporte. Un trapo. El fijador. Una carpeta grande. Hojas de papel cebolla o de seda. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Una breve explicación sobre los materiales, ya que es la primera vez que trabajamos con pastel. Sobre los colores. Para empezar, os recomiendo una gama básica. El pastel se presenta en forma de barritas alargadas, más blandas o más duras. Sobre el soporte, os recomiendo el papel para pastel. Evitad las superficies muy lisas. El pastel podría resbalar. Finalmente, recordad que el pastel es muy frágil y va soltando pigmento. Deberéis limpiaros con el trapo de vez en cuando. Al finalizar, siempre deberéis aplicar fijador y guardar las obras entre papel cebolla, en una carpeta grande. Empezamos con un modelo sencillo, esta flor. A ver qué tal nos queda. En este ejercicio podremos comprobar las distintas formas de aplicar la barrita de pastel. Para este ejercicio nos bastarán unas pocas barritas de color. Debido a su longitud, casi nunca se pinta con la barra de pastel entera. Os aconsejo que partáis las barritas de pastel en trozos, así podréis trabajar más cómodamente. Una barrita se puede partir en tantos trozos como creamos necesarios. La especial opacidad del pastel permite trabajar por igual sobre papel blanco que sobre papel de color. No todos los medios pictóricos tienen esta característica. El pastel, al ser completamente opaco, nos permitirá pintar colores superpuestos sin que transparente el color inferior. Dibujamos una flor tomando la barra de punta. Como podemos observar, las líneas y los trazos son muy finos. ¿Veis? Perfecto. Despacio vamos dibujando cada pétalo. Así queda bien. Vamos a probar con la barra de pastel plana. Vemos como los trazos que realizamos son anchos. La intensidad tonal depende de la presión que se ejerce sobre el papel. A mayor presión en el trazo, mayor es su densidad, ya que conseguimos tapar todo el grano del papel. El siguiente paso consiste en aprender a utilizar los dedos y las manos como herramientas de trabajo. Presionando con los dedos o con el canto de la mano, podemos efectuar distintas operaciones, como manchar de color el papel o arrastrar un trazo y a la vez fundir sus contornos. Poco a poco iremos dominando esta manera de trabajar. No tengamos prisa. Nos ha quedado bastante bien, ¿no creéis?
Rellenemos el centro de la flor con una barra de pastel plana. Así. Perfecto. Los trazos con pastel pueden adquirir distintas densidades según la presión que se ejerza con la barra sobre el papel. A mayor presión en el trazo, mayor es su densidad y podemos cubrir todo el grano del papel. En este caso, aplicamos este tipo de trazo al fondo. Exacto. No es conveniente excederse con el difuminado, ya que su aplicación disminuye la frescura y luminosidad del color. En este caso nos aprovechamos de la inestabilidad del papel para extenderlo. Así es suficiente. Vamos a trabajar un poco el tallo siguiendo con los verdes. Aplico un poco aquí. Recordemos que entre las características más importantes del pastel destacan su opacidad y el no precisar de secado. La opacidad permite pintar colores superpuestos sin que se transparente el tono inferior. Es lo que estamos haciendo en el caso de este verde. ¿Veis? Puedo ir añadiendo sin problemas. Perfecto. Sobre todo cuando cambiamos de color, nos limpiamos con el trapo. Por ser un medio seco, el pastel se puede retomar en cualquier fase en la que se encuentre el trabajo. Si creemos que hace falta algún retoque con el pastel, eso no significará ningún problema. Nada más fácil que ir añadiendo capas según creamos necesario. O incluso podemos añadir algún color. Vamos a hacerlo por aquí, con un poco de blanco, por ejemplo. Podéis escoger el que mejor creáis, cualquiera que combine. El blanco y el amarillo son en este caso una buena elección, ¿no os parece? Aportan mucha luminosidad y contraste. Recordad que el pastel suelta pigmento. Trabajemos con cuidado. Y el marrón, más oscuro, nos ayuda a perfilar las formas. Ya veis que puedo ir jugando con los diferentes colores sin miedo a estropear el resultado final. Una gran ventaja, sin duda. Muy bien. Lo fijamos, pero con cuidado, uniformemente. Así queda estable. Para evitar los inconvenientes de la inestabilidad del pastel, es muy importante disponer de una carpeta grande y guardar las pinturas bien protegidas. Acabamos de ver los primeros pasos en la técnica del pastel. Hemos visto la opacidad de este medio, algo inestable. Podemos aprovechar esta inestabilidad para difuminarlo. También hemos visto que ofrece una especial espontaneidad y frescura, y muy importante, nos permite ir añadiendo capas sin que las inferiores se transparenten. Sigamos practicando y viendo qué posibilidades nos ofrece esta técnica. Al final de cada ejercicio debemos aplicar fijador. Es mejor aplicarlo en zonas ventiladas, incluso si es posible, al aire libre.
Colocaremos el dibujo vertical y dejaremos una distancia entre el cuadro y nosotros de unos 30 o 35 centímetros. Vaporizamos uniformemente sobre toda la superficie del papel. No nos concentramos en puntos concretos, de lo contrario, podrían quedar manchas. Una vez hemos finalizado el trabajo al pastel, debemos limpiar siempre bien la zona de trabajo, ya que la volatilidad del pigmento de las barritas tiende a extenderse mucho y puede manchar accidentalmente. Un sencillo dibujo del cielo nos ofrece las mejores posibilidades para desarrollar el ejercicio de trazos y de difuminado que vamos a realizar. Esta vez trabajamos sobre un papel de color crema. Contrastará bien con la opacidad del pastel. ¿Preparados? Al ataque. Cuando dibujamos un cielo, siempre nos podemos permitir cierta libertad. Además, estamos empezando. No nos obsesionemos con el resultado y disfrutemos del trabajo. Iniciamos la copia del dibujo con el pastel de punta, como si se tratara de carboncillo o sanguina. Muy bien. Como veis, no hay diferencia en el trazo. Dejamos el mayor protagonismo al cielo, que es donde practicaremos mejor la técnica del pastel. Fijaos que estas nubes tienen unos puntos muy luminosos. A ver si lo podemos reflejar. En un tono azul oscuro, realizamos en el cielo algunos trazos sueltos y enérgicos con la barra de pastel. Así. En este caso la estoy utilizando de manera plana. Esta parte, al ser más amplia, podemos trabajarla con más rapidez, excepto en aquellas zonas que limiten con las nubes, donde iremos con más cuidado. Trabajamos directamente sobre el papel con una barrita azul cerúleo, aplicando trazos sueltos, sin mezclarlos con los anteriores. Es conveniente dejar espacios de cielo sin trabajar para que quede visible el color crema del papel. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Esta parte la podemos dejar libre. Hemos representado el cielo con dos azules diferentes, azul oscuro y azul cerúleo. Y trabajamos el blanco de las nubes que aplicamos en las reservas. Los puntos más luminosos vamos a realzarlos con emplastes de pastel blanco que, si queremos, podemos difuminar en algunos puntos. Como por ejemplo aquí, donde vosotros veáis. ¿De acuerdo? Con la punta de los dedos y presionando ligeramente, vamos a fundir los colores unos con otros. Así. Es bastante fácil y el resultado es muy agradecido. Cuando observemos un cielo, siempre debemos tener presente la gran cantidad de matices que nos ofrece. Con la fusión de colores, seremos capaces de plasmarlos. Ya veréis. Perfecto. En la zona inferior del cielo, aquí, donde limita con el horizonte, vamos a pintar ahora un trazo de color magenta muy luminoso. No apretéis mucho, ¿de acuerdo? En el terreno, y de la misma manera que hemos hecho antes para el cielo, dibujaremos gran variedad de trazos y manchas en distintos colores. Sin miedo.
Ya veis qué bien queda. Un poco más por aquí. Nos vamos a fijar especialmente en cómo aplicamos los colores con pastel. El truco es hacerlo a base de manchas y trazos. Perfecto. Aplicamos distintas tonalidades para el fondo, que difuminamos con el dedo. Así conseguiremos una mayor sensación de profundidad en el horizonte. Como podéis observar, la elección de colores ha sido bastante libre. Elegimos un color que nos guste para el terreno, que primero aplicamos y luego difuminamos. Realzamos algunos puntos de luz en la zona del terreno sobre los fundidos. Esto lo haremos con pequeños impactos luminosos. Así. Perfecto. Oscurecemos las nubes. Para ello aplicamos diferentes colores. Por ejemplo, el negro. El naranja. Y el amarillo. También los difuminamos para darle cuerpo a las nubes. Y no nos olvidemos de aplicar unas pequeñas manchas blancas. Ojo, sin difuminar. Ya veréis cómo con estos toques ganaremos mucha más luminosidad. Finalmente aplicamos fijador para que no se estropee la obra accidentalmente. Con un poco basta, no hay que excederse, los colores se podrían rebajar. Con este paisaje acabamos de ver las fantásticas prestaciones del pastel. Hemos podido ver que las manos son muy útiles para difuminar y cómo podemos añadir capas o corregir colores siempre que queramos. La opacidad del pastel nos permite ir rectificando. También hemos practicado el trazo y comprobado cómo no se diferencia demasiado del carboncillo o la sanguina. Para dibujar, las barritas de pastel se tomarán de forma transversal, longitudinal o de punta. Según la posición de la barra, el trazo variará. En el trazo, el pastel se parece mucho al carboncillo o a la sanguina. Si utilizamos el pastel para pintar, podemos usar los dedos y las manos, pero atención, sin abusar del difuminado. Las manos deberán limpiarse cada vez que se cambie de color. El pastel es muy inestable y mancha mucho. Tengámoslo en cuenta al trabajar. Las obras acabadas son frágiles y deberán conservarse en carpetas, evitando que se rocen unas con otras y pierdan densidad y color. El uso previo del fijador permite conservar la obra intacta. Hasta aquí los primeros pasos del pastel. ¿Qué os parecen? La flor y el paisaje con nubes. Tendremos tiempo de profundizar más adelante. De momento ya le hemos perdido el miedo. Como el pastel, nos esperan muchos otros medios que nos ofrecerán nuevas maneras de expresarnos. El wash, los lápices de colores, las ceras. Cada uno de ellos es un mundo lleno de posibilidades plásticas. No os los perdáis.